Arrancamos nuevamente otra edición de La Set No Es Nada en este bello estudio que se encuentra en la ciudad de Rosario. Este estudio que pueden encontrar como bitlo.producciones en Instagram. Qué mal ahí, poniendo un fondo del mismo color que la tipografía, el diseñador, o sea, yo. Si son de la ciudad de Rosario o alrededores, pueden venir a hacer su propio podcast en el estudio de Bitlo Producciones, que va a aparecer de nuevo. Ahí está. Bitlo Producciones. Lo pueden encontrar en Instagram. Este bello estudio que te permite poner fondos de colores y cosas flotando. Bien, hoy tengo un invitado de lujo porque es la primera vez que la Set No Es Nada se va internacional. Y estoy con una persona que muchos conocen, pero es la primera vez que vamos a verle la cara, me parece, por lo menos como fue mi caso. Estoy hablando con Omar de Imaginería. ¿Cómo andás, Omar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo? Sí, nadie había visto mi cara, ¿verdad? Siempre sí. Procuro esconderme. Sí, por obvias razones, obviamente. Yo te juro que pensé que ibas a salir con el animoji ahí a la videollamada. Toda la intención, te juro que tenía toda la intención de por lo menos salir con cubrebocas, pero bueno, hubiera sido muy, en fin. Sí. Para la gente que a lo mejor no te conoce, que está viendo ahora la transmisión, ¿querés presentarte un poco, contar un poco tu experiencia en el trabajo fotográfico? Porque ya sumás más de 25 años haciendo fotografías. Sí, yo inicié mucho más chiquito, allá por los 90s, estudiando fotografía prácticamente por accidente. Ajá. Pasé de la fotografía al cine, del cine a la fotografía de cine y televisión. Y sí, ya voy a cumplir yo estoy muy cerca, no sí. Soy muy buena en las matemáticas, pero estoy muy cerca de ya cumplir 30 años en el medio. Bien. Y ha sido andanzas por todos lados y por todas las corrientes y todas las escuelas, tanto de fotografía como de cine. Y por lo que pues creo soy más conocido, que soy de los miembros, yo creo, más odiados de asesoría fotográfica y por lo menos el más polémico. Sí, justamente tengo para hablar de varias cuestiones polémicas. Gracias. Como por ejemplo, vamos a empezar con una polémica sutil y fácil de explicar. La polémica que generó un poco la diferencia entre velocidad y tiempo de obturación. Si querés contar un poco por qué decís que se tiene que decir tiempo y no velocidad. Yo creo que es de lo primero que te topas en fotografía. Después de cierto tiempo de hacer fotografía, empecé a dar clases de fotografía en universidades. Siempre di talleres, pero siempre que daba talleres los daba a fotógrafos que ya tenían mucha experiencia y todo esto. Y hace unos 5 años me invitaron a ser profesor de la clase de la carrera de cine de la universidad local, y mi compromiso conmigo mismo fue revisar los términos básicos de fotografía: abertura, tiempo de exposición, sensibilidad, encontrar realmente qué significaban. Y una vez que empiezas a estudiar el tema del tiempo de exposición y ves que las cortinillas siempre se van a mover a la misma velocidad, no importa que la exposición dure 8 segundos, un octavo, una 8 milésima de segundo, las cortinillas siempre se mueven a la misma velocidad. Entonces, realmente lo que define la exposición es el tiempo entre una cortinilla y la otra. Es el tiempo que va a haber de que salta una cortinilla y empieza la otra. Entonces, como que pierde sentido llamarle velocidad. Y es como envase, ¿no? Es cuando empiezas tú a decir envase a esto, envase al otro, hasta que alguien te dice, oye, envase es el de los refrescos, envase es el de la leche, envase. Y entonces ya cada que dices envase no te
no te suena lógico. Me pasa exactamente lo mismo con tiempo. Es una medida física de tiempo, se mide en segundos o en fracciones de segundo, entonces no tiene como mucho que buscarle. Y entiendes por qué, porque se tomó del inglés y el inglés confunde velocidad con rapidez. Rapidez sí puede ser una traducción, pero pues lo sencillo y lo correcto es llamarle tiempo y no complicarnos más. Pero lo más extraño es que solo en Latinoamérica se le llama velocidad. En todos los demás países le llaman tiempo de exposición, en Alemania, en Japón, en Francia, en Inglaterra, en todos lados le llaman tiempo de exposición. Ajá. Entonces es como hasta irónico, ¿no? Que nada más nosotros tradujimos mal y utilizamos velocidad en vez de rapidez. Rapidez podría ser lo más parecido o lo más similar al término, pero pues no es más que un simple tratar de manejar un idioma común y lo más correcto posible. Bien, sí, justamente lo que decías también, otra de las cosas que había generado una polémica menor, no tanto como la de velocidad y tiempo, fue la de abertura y apertura, que también viene todo por la traducción. También, sí, apertura es en inglés. Todavía hay discusión al respecto, porque resulta que la gran complicación es que la Real Academia de la Lengua Española dice que para la óptica física, ajá, lo correcto es apertura, pero resulta que se refieren a apertura del elemento frontal del telescopio, del microscopio, que no se puede variar. O sea, los telescopios tienen cierto diámetro, claro, sí, que sería como el 58 milímetros de un objetivo. A eso se refieren con apertura. Y entonces, para no complicarnos, hay un diccionario de términos fotográficos, de terminología técnica fotográfica, que se llama la Enciclopedia Focal de Fotografía, ajá, donde es muy claro, es abertura y es apertura en inglés, ¿no? Entonces dices, pues si ellos ya le dedicaron tanto tiempo a hacer la traducción, pues ¿para qué nos complicamos, no? Y muchos españoles en el grupo siguen afirmando que es apertura, y muchos hacen relación a que la Real Academia dice que es apertura por términos de física óptica, o que por la acción de abrir. Pues no nos compliquemos, vayamos al diccionario tecnológico y ahí dice que es abertura, y pues fácil, ¿no? O sea, bien, volviendo también un poco a lo de velocidad y tiempo, vos hiciste un video bastante didáctico que lo pueden ver ahí en Facebook, ahí te pueden buscar para verlo ahí como Imaginería. Uh-huh. Sí, es que ahí había algo bien interesante. Alguna vez escuché que un profesor me dijo que la única manera de congelar algo era utilizando flash, y tú, pues lo primero que dices, oye, y utilizando un 8 milésimo de segundo o un 50 milésimo de segundo, como ahora los celulares pueden, ¿por qué no voy a congelar? Y me llamó la atención el término. No presté mucha atención en ese momento, pero con el tiempo te va saltando la duda de qué tanto puedes congelar con el obturador y qué tanto puedes congelar con un flash. Hice el experimento y sí, nada más expone un 8 milésimo de segundo, uh-huh, pero se mueve siempre a la misma velocidad. Entonces lo que congelas aquí es muy diferente que lo que congelas acá, porque es pues un tiempo diferente que es fijo, ¿no? Porque siempre se mueven a la misma velocidad las cortinillas. Entonces pues ahí quedó el video, porque pues también mucha gente cree que me despierto y así como, ahora vamos a dar lata con esto, ¿no? Y no, insisto, siempre hay una investigación detrás, hay a veces años de estar entendiendo el porqué de las cosas,
Y hace poco precisamente una persona del grupo, Daniel, decía que nos importaba la naturaleza de la luz, si eran ondas o si eran partículas, si al fin y al cabo pues no había, si fotos eran fotos, ¿no? Entonces decía, sí, puede ser desde ese punto, o pensar que la amplitud de onda tiene que también ver con el tamaño del fotodiodo. Entonces, algunas amplitudes de onda entran mejor en la amplitud del fotodiodo, por lo tanto, algunos colores se verían mejor. Y sí, o sea, podemos hacer fotos con una cámara sencilla, sin saber de física óptica y sin complicarnos, y podemos hacer grandes fotos, definitivamente. Pero el gran maestro que es Enrique Bostelmann siempre afirmó que la libertad creativa la da necesariamente el dominio de la técnica. Uh-huh. Entonces, tal vez es meterte en complicaciones, pero yo creo que de esas complicaciones sale un conocimiento bien interesante que te puede generar como ventanas de oportunidad en otros aspectos de la misma fotografía. Entonces, también le he dicho, esto es como una cebolla, tú le puedes ir quitando capas y quedarte en el nivel que quieras. He conocido a grandes fotógrafos que no tienen ni idea de física óptica y he conocido a muy buenos físicos ópticos que no tienen ni idea de fotografía, que les salen horribles las fotografías. No está relacionado, pero pues ya son los gustos de cada quien, ¿no? Sí, aparte sí, también es un poco remontarse a los inicios, ya que tanto los físicos como un poco también los químicos son los que dieron el paso de la cámara oscura a poner lentes, a probar. Está todo bastante relacionado. Si no hubiéramos tenido la cámara oscura, o si no hubieran, sobre todo los franceses y los alemanes hubieran probado, y los italianos, no hubieran probado con todo lo que es óptica y cámara oscura, no se daría el movimiento físico que generó llevar a armar lo que conocemos hoy como una cámara. De hecho, en las clases de cine, la primer clase que doy es siempre, ¿qué tienen en común el celular más patito que hay hasta la cámara de cine de 65, ¿no? ¿Qué tiene en común la cámara más barata a el formato medio más caro? Todos tienen la misma cámara oscura adentro. No importa si el objetivo está dentro o afuera, como pasa en los celulares. Y entonces, una vez que entiendes que todo es una cámara oscura, por eso hice una serie de videos explicando diferentes conceptos de fotografía, llamado así cámara oscura. Una vez que entiendes eso, todo se simplifica. Todo es ya muy fácil enfrentarte a la fotografía sin miedo, sin preocupación. Y ya estos términos de física óptica y todo ya no los ves tan desafiantes ni tan confusos, ¿no? Porque partes de la misma base, que es una simple cámara oscura con un objetivo y un material sensible. Entonces puedes hacer fotografía con absolutamente cualquier cámara, sí, sea del tamaño y del valor que sea. Justamente ahora que dijiste esto de material sensible, creo que también un poco la tienen como más fácil los que vienen del rollo, de la película, porque creo que era algo más, como que es más fácil de entender el proceso que se hace al ver la imagen, al ver la plata ennegrecida, que directamente ver la imagen en un teléfono que sacamos y ya se perdió directamente la imagen latente, y que era lo que te puede llegar a hacer razonar un poco de cómo es el proceso. Al no tener imagen latente es como que es algo instantáneo y se tiene muy asimilado de apretar el botón y ya tenemos una imagen. Sí, a mí me encanta Photoshop, realmente me fascina Photoshop y me gusta mucho revelar con Capture One, precisamente por eso, porque puedo hacer cosas que no podía hacer en el cuarto oscuro. Es una inmediatez de tomas la foto,
te pasas a la computadora y puedes trabajar cosas que eran impensables en el cuarto oscuro o que tardaban horas en el cuarto oscuro. Ahora, antes, para manipular la sensibilidad tenías que manipular o todo el rollo o trabajar en placas. No podías afectar ciertos parámetros de la curva, no podrías hacer cambios de contraste local, y ahora puedes hacer todo eso. A mí se me hace maravilloso. Pero sí, los que hicimos fotografía en película, creo llevamos esa ventaja. Pero pues es tan fácil, y alguna vez también lo he comentado y lo he publicado tanto en el grupo como en mis redes sociales. Es tan sencillo como apagar el viewfinder, disparar 36 fotos sin ver apagar la pantalla, apagar la pantalla trasera, disparar 36 fotos sin ver la pantalla trasera y llevarlas y procesarlas y aventarte la experiencia de película, ¿no? Un poco forzado, pero creo que puede empezar a ayudar a la gente a vivir esa experiencia del descubrimiento, de ver cómo la imagen de repente aparece en tu monitor, ¿no? A tamaño 8x10, como aquellas fotos aparecían en las charolas. Pero la verdad, yo en lo personal doy gracias a Dios de haber tenido mi experiencia en película durante 10 años, pero también doy gracias a Dios que se acabó, y mucha gente me dice, ¿regresarías? Y la verdad, no difícilmente. Tal vez para temas de formato medio o gran formato, regresaría a película porque pues, económicamente vale más la pena, pero de ahí en fuera, no, dices, tengo mucha mejor calidad en digital. Yo la verdad, en lo personal, prefiero digital que película, y le encuentro un montón de beneficios, ¿no? Pero pues yo tuve la oportunidad de trabajar en película, entonces pues no me hace falta, ¿no? Ya es una experiencia meramente personal. Claro, sí. Bueno, justamente también otra de las polémicas que se armaron, en realidad es que armaste, porque siempre fue lo de cuando hablaste de diferencia de ampliación y de impresión, que mucha gente... Ese tema a mí se me hace bien importante, porque siento que muchas personas, muchos clientes compran sus fotografías, sobre todo en los eventos donde muchos fotógrafos tienen su impresora afuera y están imprimiendo sus fotos. Uh-huh. Y entonces en el evento, compran su foto, la enmarcan, y la gente realmente cree que va a heredar esas fotos. La gente realmente cree que va a quedar la foto del abuelo que tiene 200 años y la foto de los 15 años que tiene 6 meses, ¿no? Y que las dos las van a entregar a los nietos, y dices, no, eso no es cierto, ¿no? Las fotos hechas en tinta van a desaparecer. No hay de otra. No puedes comparar la permanencia y la estabilidad del proceso fotoquímico de pescar un papel que es sensible a la luz, iluminarlo y eso pasarlo por revelador y por fijador, aunque sea de un centro comercial, uh-huh, con la mejor impresora Canon más avanzada y tal. Lamentablemente no hay comparación, porque del proceso fotoquímico ya tenemos la experiencia, ya sabemos cuánto dura, porque ya pasó ese tiempo. Claro. Y del proceso de impresión digital, el proceso de tintas, pues no ha pasado ese tiempo. Entonces, por más que los vendedores dicen, sí, garantizado por 100 años y la protección UV y todo esto, no ha pasado ese tiempo. Entonces, todavía estamos a ciegas con el tema. Y entonces a mí se me hace bien importante desde el punto de vista de tu honestidad hacia tu cliente, ¿no? De entregarle un producto que tú sabes que le va a durar los 100, 200 años, o por lo menos ser honesto y que él sepa que no va a heredar esas fotos. Y se me hace delicado el tema. Ya si uno quiere guardar sus fotos para que
porque alguien cree que le va a pasar como a Dalí, que se va a hacer famoso, pues ya es el tema de cada quien. Pero de cara al cliente, a mí se me hace así bien delicado porque mucha gente, fotógrafos y clientes, no saben esa diferencia. Sí, bueno, a mí me sorprendió eso, la cantidad de gente que no sabía de esa diferencia y porque era bastante grande. Está bien, yo copié fotos blanco y negro, entonces a lo mejor si vengo con ese conocimiento, entonces no voy a juzgar a alguien que no lo hizo, pero me sorprendió la cantidad de gente que como que no conocía lo que era una ampliadora. Y sí hubo la gran discusión de que las dos son ampliaciones y que las dos son impresiones y todo. Y sí fue un poco para generar polémica. De repente hay muchos temas que sí, honestamente, aviento con ganas de generar polémica, porque se nutre mucho muchísimo. Yo hay cosas que creo en la mañana y que después de un día en el grupo me doy cuenta que estaba totalmente perdido, ¿no? O sea, que llevo meses estudiando y tal, y ya creo que lo sé. Y después del grupo siempre aparece alguien que dice, no, mira, esto es así, así, así. Uh-huh. Y dices, wow, es cierto, ¿no? Hay muchos temas que es bien interesante el crecimiento de todos, y me incluyo, donde pues descubres cosas que no sabías o confirmas cosas, o en ese momento volteas y empiezas a investigar por otro lado. Por eso siempre publico la foto esa de que no es que sepa más que tú, es que soy mejor googleando que tú. Empiezas a googlear y a investigar y a sacar papeles técnicos y todo para decir, a ver, espérate, lo que me están diciendo es cierto, no es cierto. O sea, a mí me gusta mucho ese tema de confrontarlo y discutirlo. Hay gente que pues se la toma a la agresión y a lo personal y todo eso, y pues lamentablemente pues las reglas del grupo han sido muy eficientes en ese tema, entonces pues rápidamente salen, pero normalmente salen cuando insultan a otros. Cuando me insultan a mí, yo aguanto porque quiero seguir en ese ping-pong, en esa discusión para ver si realmente lo que uno cree que sabe es real o está igual de perdido que el otro, ¿no? Claro. Entonces, así, a mí se me hace un proceso bien interesante, y hace bien poco alguien empezó a hablar sobre composición y lamentablemente pues se fastidió, bloqueó, pero la discusión era bien interesante, bien sabroso, ese intercambio de ideas que lamentablemente a veces se dan nada más por la discusión, no por una plática relajada, sino por esa discusión. Pero uno aprende mucho de eso, y yo le doy la bienvenida al tema mientras pues no haya agresiones hacia los compañeros, porque pues ahí perdemos todos. Claro, sí. Aprovecho un poco que estamos hablando de la diferencia entre copiar e imprimir, y vos también habías recomendado vamos a usar la palabra imprimir, fotos como frente a lo que sería el backup digital, la fragilidad de lo digital. Sí, realmente el tema del backup digital era por eso, ¿no? Entonces, no es tanto que uno quiera permanecer en la historia de la humanidad y de la fotografía y que tus fotos queden como legado, no. El chiste es eso, hay que ver la permanencia de las imágenes, y si vas a hacer un backup para un cliente donde va a estar nada más un año o dos, el digital es bien conveniente. Claro. Pero si estás pensando en hacer un backup por más de 10 años, lo digital es un riesgo enorme, ¿no? Lamentablemente el mejor formato para hacer un backup es el negativo. Es el que puedes guardar 200 megapíxeles,
en bien poquito espacio, a todas las resoluciones, puedes hacer múltiples copias y todo, pero pues es muy complicado hacer negativos a partir de archivos digitales. Sí. Pero no sé si a ti te va a pasar igual que a muchos nos pasó que empezamos en película y vamos en digital, que si nos morimos y nuestra familia rescata nuestras fotos en 500 años, nada más va a encontrar nuestros negativos que hicimos al principio de nuestra carrera y las fotos, esas que nos dan pena mostrar, y las fotos que ahora nos gustan más, esas van a desaparecer, ¿no? Entonces, pues, Dios, terrible. No lo había pensado. Pero más que el aquí no, que en 500 años es pensar eso, de cara al cliente, ¿qué le estás ofreciendo, ¿no? Y a mí es el tema que se me hace bien delicado, porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos y le estamos mintiendo al cliente sin saberlo, y es la parte que se me hace delicada. Claro. Sí. Otro tema, bueno, ya el año pasado habíamos hablado con un chico que vino acá también al podcast, que él justamente imprime en formato libro. Y yo le dije eso, sí, pero el formato libro tampoco te da la seguridad, imprime en blur. Le digo, tampoco te da la seguridad que te dure lo suficiente. El problema que yo le veo a las impresiones de libros es que las fotografías las puedes mojar y los libros no. Entonces, si se te llega a inundar la casa, al cliente que rescata sus fotos de una inundación, los libros se le van a echar a perder y las fotos no. Las fotos las vuelves a mojar, las sacas y no les pasó nada. El papel fotográfico soporta mucho más el calor que el papel de un libro. Entonces, el tema es ese, ¿no? Dale al cliente algo que, de la típica foto del señor, del anciano que viene caminando en la inundación con las fotos de la familia y que vienen mojadas y medio quemadas y tal. Dale algo a lo que se pueda aferrar y sabes que le va a durar 200 años mojado y con calor y con sol y todo eso. Ese es el tema, ¿no? Si haces una revista, se va a quebrar, se va a envejecer, tal. Si haces un libro, se moja y se pegan las hojas y ha quedado. En cambio, la fotografía es maravillosa, la fotografía en ese aspecto, porque yo tengo unas fotos de cuando hice la maestría hace 20 años y las saqué, las lavé y las volví a enmarcar y como nuevas, ¿no? Quité todos los ácidos que habían acumulado en 10 años, 20 y como nuevas. Entonces creo que de cara al cliente, sobre todo porque el cliente está confiando en un recuerdo en ti, ¿no? Entonces se me hace bien delicado el tema de la impresión digital por ello. Bien. Quería también ahora plantar un poco una discusión que se da en muchos lados, el tema de la fotografía con celular, que incluso hay gente que dice como que no es fotografía por estar hecho con un celular, y gente que lo defiende como diciendo que lo que importa es lo que se transmite, lo que se muestra, cómo se cuenta, y no el aparato que se usó para hacer la foto. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Yo veo 3 niveles de la discusión aquí. El primer nivel es ¿qué es fotografía o qué es cámara? Cámara es una cámara oscura con un material sensible y un objetivo. Y las cámaras que vienen en los celulares cumplen perfectamente con esa definición. Decir que un formato es, por ser más pequeño, no es fotografía, pues se me hace una discusión estéril, sobre todo porque los que empezamos en película y pasamos a digital ya vivimos esa discusión. Durante 10 años a los que hacíamos digital nos decían que eso no era fotografía, que si no había químicos no era fotografía, nos mostraban que las imágenes se perdían porque en esos tiempos imprimíamos en vez de ampliar. Uh-huh. Entonces, con justa razón nos
nos decían que eso no era, que la fotografía digital no era fotografía, ¿no? Y ahora, pues la mayoría hacemos foto digital, la mayoría consideramos la fotografía digital como fotografía. Las cámaras que ahora usamos, yo me acuerdo que yo empecé a hacer fotografía en 35 milímetros y mis maestros de esa época me decían que eso no era fotografía profesional, que la fotografía profesional era de formato medio para arriba, que yo con mi 35 milímetros no podía hacer fotografía profesional. Entonces, lo mismo está sucediendo, ¿no? Si no es full frame, no es fotografía profesional. Y ahora, si no es sensor recortado, no es fotografía profesional. Y después, si no es 4/3, no es. Entonces, se me hace una discusión. Y ese es el primer nivel, ¿no? ¿Qué es la cámara? ¿Qué es fotografía? El segundo nivel, yo lo veo en el sentido también de si tú comparas, haces en exposiciones equivalentes la misma fotografía, yo ya he hecho el ejercicio en el grupo y no logran encontrar la mayoría, muchos sí, la diferencia entre una fotografía tomada con un celular y con una cámara full frame. Si hace uno de las equivalencias, el resultado de ruido del celular es menor. Si hace uno de las equivalencias, el resultado de rango dinámico del celular es mayor. Entonces, siempre esa crítica de, no, es que está demasiado pequeño, y ya que empiezas a hacerle la prueba y a rascarle, ves que no es tal, ¿no? Y ya viene la parte de que entiendes que muchos fotógrafos de eventos están sufriendo por los celulares, porque están perdiendo trabajo o porque los celulares se les atraviesan. Y eso ya es otro rollo, es otra discusión y es totalmente comprensible. Y ahí sí los apoyo totalmente. Pero partiendo de esa base, ¿no? Decir, oye, es que se me atraviesan. Claro, eso es un problema enorme, ¿no? Y aplaudo a las parejas que ponen en sus invitaciones que no tomen fotografías, que para eso contratas a fotógrafos, lo admiro. Pero ya es otro tema. Pero parte de esa discusión informada, de rascarle, de comparar realmente, ¿no? Y ver que si vamos a llamar fotografía al sensor recortado y podemos hacer fotografía profesional con sensor recortado, pues se puede hacer fotografía con cualquier sensor. Y también hay una idea de que el celular dispara y ya. Y dices, pues tú agarras una cámara de formato medio digital y la puedes poner para que dispare y ya, y haga exactamente lo mismo. No, es que esa es una imagen más neutra. Pues dices, pero tu cámara de sensor recortado también manipula la imagen. No, es que yo disparo en crudo. Es que el formato crudo está manipulado por la cámara. No, es que... y dices, mira, pon tus cámaras en exposiciones equivalentes y vas a ver qué tan difícil es hacer con una como fácil con la otra, ¿no? Entonces, no partir de esa ignorancia y ese prejuicio de que por ser celular es malo, ¿no? Tiene sus cosas que nos podrán gustar o no nos podrán gustar, y también como una arrogancia, decir, no, es que yo soy fotógrafo profesional, y dices, ok, pues seguramente estás utilizando una cámara de formato medio, o estás utilizando una Leica, o estás utilizando una D6 o una 1, y te dicen, no, es que yo utilizo una T6 y soy fotógrafo profesional y los celulares fuchi guacala, ¿no? Y dices, a ver, espérate, pues básicamente la imagen es bien similar, bien parecida, ¿no? Entonces, porque las dos cámaras están hechas para el aficionado que inicia, y manipulan de la misma manera los colores para dar una imagen que al aficionado le gustan, ¿no? Entonces esa idea de, no, es que yo sí soy fotógrafo, y dices, maestro, pues parece que estás hablando como si tú hicieras fotografía de gran slam con formatos digitales 8x10, ¿no? Y no, entonces dices, pues vamos a todos tranquilizarnos
y como ser más objetivos de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y es una herramienta y lo que importa es el fotógrafo. Y el fotógrafo que logre hacer grandes cosas con un celular, mis respetos, porque es bien complicado. Siempre he dicho que es bien complicado. Y hay ciertas personas que me dicen, que creen que yo le doy prioridad a los celulares o que recomiendo los celulares. No, lo que trato es de que sea una comparación justa, que no sea un prejuicio, que sea un juicio informado, y que también no hable la gente como si estuvieran utilizando formatos enormes, ¿no? Y dijeras, no, bueno, maestro, pues yo con mi full frame no puedo competir con eso, ¿no? Entonces, como ser más coherentes y no sé, como más aterrizados en el sí, tema, ¿no? Teniendo en cuenta el tamaño del sensor, como dijiste antes, comparándolo poniéndolo en situación con el tamaño del sensor que tiene cada celular a comparación con un 35 milímetros, cuando vos los pones ahí a la par, teniendo en consideración el tamaño del sensor, ahí empieza a moverse un poco la cuestión. Pasa que todo, como que el sensor chico es malo, pero después, bueno, como vos decís, aparecieron las micro 3/4 y todo el mundo estaba sacando con las micro 3/4. Así que no sé por qué tanto el miedo. Sí, y yo lo que digo, una cámara de celular haciendo una exposición equivalente en full frame, equivale a un objetivo 35-24 milímetros en f13 con un ISO 1250. Si tú me haces una buena foto con una full frame con esos settings, ¿no? Que yo no he visto mucha gente que lo haga, dices, entonces pues no te preocupes del celular, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Y vaciado, porque a pesar de que la equivalencia sería ISO 1250, el celular realmente da el ruido de ISO 800. Entonces, dices, pues la verdad es que tienes menos ruido con el celular, pero bueno, cada quien. Encima cada vez va enterrando más a las DSLR. Sí, son tiempos bien interesantes, bien interesantes. No voy a cambiar mañana mi DSLR por un celular. No. ¿O sí? ¿Quién sabe? Todavía... Porque al final es el fotógrafo, es el indio, y es escoger bien tus flechas para lograr la imagen que se necesita. Y si yo para entrar a hacer una foto en India, al Taj Mahal, no me dejan entrar con mi cámara full frame, pues entro con mi celular y hago fotos en manual y logro lo que quiero, ¿no? Al final de cuentas, la mejor cámara es la que tiene uno en la mano y la que sabe manejar, ¿no? Sí, tal cual. Creo que había una historia con Lewis Hine, que lo habían contratado para sacar fotos y él cayó con una camarita de 6x6 o menos, no me acuerdo bien la historia, y como que le dijeron, no, nosotros queremos cámaras de placa. Entonces compró una barata que no andaba, cayó al periódico, le dijo, acá ya tengo mi cámara, bueno, lo contrataron y después sacó con el formato más chico y no se dieron ni cuenta. Así que... En el 97 empecé a hacer foto digital. Todo sucedió porque, una agencia de modelos en Ciudad de México me dijo, oye, tenemos un fotógrafo de planta, ajá, pero estamos necesitando fotos en digital y este fotógrafo no quiere hacer fotos en digital. ¿Tú haces foto en digital? Y yo, claro, yo llevo ya varios años haciendo de las dos. Me dijeron, ok, y me contrataron. Y empezó ahí toda la experiencia de ya empezar a hacer muchísima foto comercial con cámaras digitales. Pero estamos hablando de cámaras digitales que parecían celulares, porque era la Coolpix 950 de Nikon y eran camaritas, o sea, cámaras que parecían de juguete. Y entonces lo que hacíamos es que a las sesiones
yo llevaba lámparas de cine, porque pues entre más luz le pongas a un sensor pequeño, más solucionado tienes el tema. Entonces instalábamos luces de cine, poníamos una mesa, poníamos monitores enormes, las computadoras, y ya sacaba mi camarita de juguete, tomaba una foto, la guardaba y la presentaba en los monitores. Entonces cuando llegaba el cliente y veía su primer foto, decía, ¡wow! ¡Sensacional! Y entonces sí ya podía sacar mi Coolpix 950 o 990, no me acuerdo, que estamos hablando hace 20 años. Sí, sí. Y empezaba a tomar fotos, ¿no? Y sí, o sea, y ahora entiendo por qué están viviendo cuando dicen, no, es que si te ven llegar con un celular a una sesión, ¿no? Y dices, sí, lo sé, lo viví. Yo tenía que montar un tinglado para que el cliente tuviera confianza. Pero el hecho es de que una vez que lo veía en el monitor, el cliente aceptaba y seguíamos trabajando. Claro. Y yo sabía hasta qué le podía dar. Con ese tiempo eran 1 mega o 2 megas los megapíxeles de la imagen, y yo sabía hasta cuánto le podía dar, pero lo que se imponía era la imagen, era el contenido, era la emoción, era el color, era la iluminación, no el formato. Entonces, como he dicho varias veces, si nuestro mejor atributo como fotógrafos es hacer fotos con fondos desenfocados y exposiciones correctas, con todo el derecho del mundo, los celulares nos van a sustituir, ¿no? Y con justa razón. Pero cuando realmente proyectamos una imagen con un sentimiento que le pegue al estómago al espectador, pues no importa si lo hiciste con celular o con la última R5, pero tú sabes hasta dónde va a dar una cámara en cierta situación y hasta dónde la otra, y qué vas a necesitar. No hay más complicación que eso, pero no partamos de prejuicios, sino informados y de hacer pruebas y de estar probando. Otro ejemplo que pongo es para hacer fotos aéreas y montar aunque sea una chiquitita full frame en un dron, es una complicación enorme de licencias, de permisos, es una complicación enorme y necesitamos un dron enorme. Sí. Pero si yo aprendo a trabajar con sensores de celular, puedo utilizar cualquier dron que no necesita tantas licencias y hacer las fotos, que es mucho más complicado. Claro, es mucho más complicado hacer fotos con sensores pequeños, es mucho más complicado, pero ya te ahorras todo la inversión de equipo y de licencias y para montar una mirrorless en un dron, que es muy complicado, ¿no? Y cada vez es más complicado. Entonces, como que aprender a utilizar todas las herramientas que tienes a tu disposición. Bien, justo me quedé con lo que decías de la Coolpix, que nombraste esto de que tenía 1 o 2 megapíxeles, y después dijiste que si nuestro objetivo es sacar fondos borrados con una buena iluminación, entonces los teléfonos nos iban a reemplazar fácilmente. Habías hecho una publicación yéndonos para el lado contrario, a 50 megapíxeles, que habías comentado que vamos a tener a 30 megapíxeles, que solamente íbamos a tener me lo anoté porque me llamó mucho la atención, 50 centímetros de profundidad con 30 megapíxeles. El tema es que entre mayor resolución, mayor número de fotodiodos tiene un sensor, el problema de la difracción aumenta. Porque el celular no podrían con la mano en la cintura ponerle F5, 6, F8, F11 a un celular, pero ¿por qué ningún celular pasa de 3.5, de F3.5? Porque en F3.5 ya tienes problemas de difracción. Entonces, ¿de qué sirve poder cerrar, ¿no? Cerrar el diafragma si vas a empezar a tener problemas de difracción?
Ok, eso ya nos quedó. Bueno, eso lo pasamos a un sensor un poquito más grande, a sensor recortado. En F8 F8, F11, empiezas a tener problemas de difracción. No estoy seguro del F8, pero sí del F11. Me parece empiezas que a tener problemas de difracción, ¿no? Y bueno, vámonos a una full frame. En F16 empiezas a tener problemas de difracción con apenas 24 megapíxeles. Si aumentas los megapíxeles, como sucede en los celulares, que son un montón de fotodiodos en un sensor bien pequeño, pues cada vez puedes cerrar menos, porque con 60 megapíxeles vas a tener problemas de difracción en F5.6. Con 100 megapíxeles en una full frame vas a tener problemas de difracción igual en F4. Entonces, obviamente la profundidad de campo se va reduciendo. ¿Y qué va a pasar? Que cuando queramos hacer una foto con una muy grande profundidad de campo, vamos a recurrir a un celular, porque eso es lo que nos va a dar la profundidad de campo que necesitamos. Entre más pequeños sean los fotodiodos, más chiquitos sean los fotodiodos, más rápido tenemos problemas de difracción. Entonces, por eso los objetivos ya no traen F22. Los Sigma Art van en F16. Los nuevos, los R de Canon se quedan en F16. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido cerrar a F22. Entonces, ok, pues dices, bueno, pues F16 es un montón. Sí, pero en 200 milímetros a 2 metros, F16 ya no es tanto como parece. Entonces, nuestras fotos, cada que aumentan los píxeles, los megapíxeles de nuestros sensores, empezamos a tener los mismos problemas que los celulares, ¿no? Cada vez menos profundidad de campo y por la difracción. La ventaja que tienen los celulares es que el sensor es tan pequeño, claro, pues que les funciona a su favor. Pero en full frame, si seguimos con este tema de los 60 o llegamos a los 100 megapíxeles, no vamos a poder pasar de 5 o 6. Claro, manteniéndonos en digital. Sí. A la hora que imprimes, recuperas a F22, dependiendo de un montón de factores de la impresión. Pero a la hora que imprimes a 8x10, puedes llegar otra vez a F22. Pero como la gente no imprime, claro, yo quiero suponer que los creadores de las marcas, los ingenieros, dicen, ¿para qué me quemo y le enseño a mi cliente que se compró el objetivo carísimo y en F22 se ve espantoso? Pues simplemente le quitan el F22. Pero sí considera ese tema, ¿no? Entre más megapíxeles tengamos, menos profundidad de campo vamos a tener por problemas de difracción. Y una de las grandes ventajas de la película, y yo creo que posiblemente la última gran ventaja de la película, es precisamente el tema de la difracción, que la película es tan difusa, tiene tan baja resolución, que no tiene problemas de difracción. Claro. Increíblemente. ¿Eso tiene que ver por cómo están distribuidos los haluros de plata o...? Bien. Por la emulsión. La emulsión, a final de cuentas, por más transparente que sea, es opaca y hay una pérdida de nitidez en la emulsión. Por eso, en el papel fotográfico, que también es emulsión, podemos recuperar esa difracción, ese campo que perdimos por la difracción. Bien. Pero sí es por la emulsión, que no es tan transparente. Bien, ya para ir cerrando, te quería preguntar sobre la rotura del esquema del triángulo de la exposición, para hablar de la nueva propuesta, el rombo de la exposición, o el diamante de la exposición, o el cuadrado de la exposición, que lo escuché únicamente de vos. No sé si es un invento tuyo o retomando ahí algunos libros, porque me llamó mucho la atención. Y me gustaría que sea... Sí, con gusto. Mira,
Lo que pasa es que siempre se enseña el triángulo de exposición, que nosotros nada más nos podemos controlar la profundidad de campo, el tiempo de exposición y la sensibilidad. Eso es todo, ¿no? Pero yo digo que podemos controlar la iluminación. Podemos controlar la iluminación tan sencillo como el ejemplo que puse, nada más recorriéndonos hacia un lado. Nada más, si tienes a una persona y la luz le llega de un lado, si tú te mueves, pues tienes más área iluminada. Uh-huh. Entonces, aumenta la exposición, porque hay más zonas con luz mostrándose hacia tu cámara. Entonces, si yo doy un paso, muevo mi modelo, oye, muévete un pasito para acá, aumento mi exposición. Entonces, yo creo que el tema de la iluminación es algo que la gente no está pensando como nada más viendo aquí. Uh-huh. Y dejar de ver aquí y empezar a ver también allá, ¿no? El salirnos de la caja, pensar fuera de la caja y decir, la iluminación la puedo controlar porque soy fotógrafo, no soy operador de cámara, soy fotógrafo, y como fotógrafo puedo controlar mi iluminación. Y me dijeron, no, es que si eres fotógrafo de noticias, no, hubo alguien que me dijo que si eras fotógrafo de noticias no podías controlar la iluminación, y le platiqué de mi amigo que estuvo cuando entraron los equipos de asalto a rescatar al niño balsero en Miami. El tipo saltó la barda, entró a la casa, avisó que iban a entrar los equipos de asalto, entró a la habitación, preparó la exposición, se puso de tal manera que no lo fueran a disparar, no lo fueran a maltratar. Y cuando entra el equipo de asalto a pescar al niño de los brazos del papá, él alcanzó a disparar 3 tomas con pésima iluminación si quieres, pero bien expuestas. Uh-huh. Porque pudo controlar su exposición, su flash, todo el show, sí. ¿No? Claro. Y entonces dices, o sea, de que se puede, ¿no? Oye, pero pues sí, hay situaciones extremas y todo esto, pero vamos a tratar primero de pensar que no somos operadores de cámara, sino fotógrafos. Y como fotógrafos podemos controlar la iluminación. Controlar la iluminación no significa poner una luz, montar una carpa. No, a veces nada más significa abrir una puerta, a veces nada más significa abrir una cortina, a veces solo significa girar tantito o la modelo, a veces significa nosotros dar medio paso a la izquierda o medio paso a la derecha, a veces significa nada más cerrar el filtro de densidad variable, ¿no? Entonces, pensar que la iluminación es un factor que nosotros tenemos control y que somos iluminadores como igual somos operadores de cámara, y nos da una libertad creativa enorme y nos puede dar excelentes fotos porque no estamos sacrificando ni el rango dinámico, ni la profundidad de campo, ni cómo capturamos el tiempo, simplemente porque abrimos una puerta, ¿no? Literal, abrimos una puerta, entró más luz y no tuvimos que sacrificar lo otro. Entonces, yo lo que invito a la gente es eso, a pensar fuera de la caja, de la cámara, de la cámara oscura, pensar fuera de eso y ver qué otras alternativas hay. O sea, también subir la cabeza y empezar a ver qué hay aquí, qué hay allá, cómo se mueve la luz, cómo se comporta la luz. Y el término no es original mío, el término del diamante, yo lo he escuchado durante años, sobre todo en cine. Uh-huh. Y ahorita ya hay autores que hasta están diciendo, vamos a olvidarnos de triángulos y rombos y cuadrados y diamantes y pensar en algo lineal. La luz llega, la luz rebota, la luz pasa y nosotros vamos administrando el camino. Pero pues con que podamos quitarnos la idea de que estamos aquí centrados y atorados y nada más controlando 3 botones. Claro.
nos abre las posibilidades, nos abre la visión. Es como siempre he dicho que el control de diafragma, la abertura del diafragma, no es un controlador de exposición, es un controlador de profundidad de campo, y como tal tiene un lenguaje y un elemento creativo, ¿no? ¿Por qué? Porque define la composición. Cuando tú encuadras, pues defines la composición de aquí a acá y de aquí a acá, ¿no? Pero cuando decides la profundidad de campo, controlas la composición de aquí a acá. Entonces, a mí se me hace un control hermoso el poder decidir eso, ¿no? Que no todo se fotografía a 1.4, ni todo se fotografía a 8, sino es de dónde a dónde quieres mostrar nítido, dónde quieres hacer la información más o menos, ¿no? Borrosita por ahí, y de dónde a dónde quieres nítido. Y eso es, yo digo que es el verdadero enfocar manual. No cuando enfocas el ojo, sino enfocas en el aire, donde te da la profundidad de campo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Entonces dices, yo quiero que de aquí a acá salga nítido, ¿no? Perdón. Yo quiero que de aquí a acá salga nítido, entonces no tengo que enfocar aquí, sino tengo que enfocar un poquito por acá en el aire. Eso es el verdadero enfocar manual, y eso es darle el verdadero sentido creativo a la abertura de diafragma, que a mí se me hace bien importante. ¿Por qué? Porque si nada más exponemos bien, pues somos los celulares que criticamos, somos las cámaras point and shot que criticamos. En cambio, si manejamos esos elementos de cómo mostramos la composición, fondo-frente, cómo mostramos el tiempo, cómo mostramos el rango dinámico a un nivel creativo, creo que esa va a ser donde nos vamos a separar de las cámaras point and shot y nos vamos a separar de los celulares y de todo eso que criticamos, ¿no? Claro. Sí, yo ya te digo, cuando yo lo leí dije, esto tiene mucha lógica, como nunca lo había pensado, y la verdad que me pareció muy bueno, y la verdad que en un momento dije, esto lo tiene que saber todo el mundo. Así que por eso te lo quería también preguntar. Y por último, ya como para cerrar, la última pregunta es, ¿para qué sirve la fotografía? No tengo idea. Cuando lo sepa, prometo llamarte y decir. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando damos conferencias y pláticas, siempre me preguntan que cuál ha sido el proyecto más interesante que he tenido, o el cliente más interesante que he tenido, la fotografía que más he disfrutado. Y yo siempre digo que toda mi carrera ha sido el proyecto más interesante que he tenido, que todas las fotografías que he hecho han sido las fotografías más interesantes que he tenido. Entonces, ¿cómo se ha trasminado la fotografía en mi vida? Creo que eso es lo que le ha dado sentido a mi vida. Yo nunca me he considerado un artista, nunca me he considerado un creador, no me gusta llamarme así, pero ha sido bien interesante cómo esos conceptos y esas vivencias en la fotografía, en los lugares, los países que he visitado, los famosos que he fotografiado, los productos que he trabajado, las oportunidades de subirte a un helicóptero, bucear, hacer cosas bien peligrosas o bien tiernas o bien dramáticas con fotografía, y cómo eso te va transformando como ser humano. Creo que eso es lo que le da el sentido a la fotografía, ¿no? Regresamos, es como pensar fuera de, pues sí, la fotografía me da de comer, sí, la fotografía me hace tener un estudio, sí, me hace, no sé, a gente que la hace famosa, ¿no? Porque, como ves, yo procuro desaparecerme del cuadro. Hay gente que le da ese sentido. A mí, el sentido que me dio es toda una carrera, y 30 años después poder estar compartiendo con gente de todo el mundo esas vivencias que he tenido, ¿no? Yo había, al principio del grupo, había
compañeros, había colegas que me decían que por qué daba los tips así, ¿no? ¿Por qué platicaba los secretos del medio con esa facilidad? Que por qué no daba talleres y los cobraba y guardaba esos secretos, y lo llegué a discutir en el grupo de ustedes qué harían, ¿no? Porque estoy recibiendo estos regaños, estas correcciones de no dar esto gratuito. Y no, yo como lo veo es que pues después de un par de décadas en esto, pues tengo ahora un foro donde puedo platicar lo que sé, platicar lo que voy descubriendo día a día, y creo que eso da mucho sentido a lo que he aprendido, que no me lo estoy quedando, porque por más fotos que haga, pues no lo podría aprovechar todo. Entonces, pues ahí va para los demás, para que a nivel Latinoamérica subamos como fotógrafos. Imagínate que todos los fotógrafos de Latinoamérica, de pronto venga alguien de cualquier parte del mundo y dice, oye, todos dicen tiempo de exposición, todos usan enfoque manual, pero no enfocan a los ojos, todos usan el diamante de exposición, todos imprimen en papel fotográfico, ¿no? Ese tipo de cosas, y todos sacan el celular y toman una buena foto, ¿no? Y nadie o sea, imagínate que como comunidad diésemos ese paso, ¿no? Y hay 100,000 fotógrafos en el grupo, de todos los extractos, culturas, idiomas, sabores, de todo tipo. Si algunos damos ese paso, como yo los he estado dando junto con el grupo, creo que es fabuloso, ¿no? Que tú ahora me digas, ¿no? Es que yo se me hizo interesante el término del diamante, ¿no? Hace poco estaba en un curso de cine, y trajeron a un cineasta a dar el curso, pero pues yo, como parte de la universidad, pues estaba ahí como cauchando de que tuviera el equipo y que tenga eso. Y de pronto algo dije que él volteó y se me quedó viendo y me dice, tú diste una conferencia hace 20 años donde hablaste de tal tema. Y yo, ¿perdón? Sí, tú dijiste que la fotografía esto y esto. Y dice, te agradezco, porque a raíz de eso me hice fotógrafo de cine, y a raíz de eso he ganado premios internacionales, ¿no? Y volteé y tú así de, wow, ¿no? Porque no lo haces con esa intención, simplemente de compartir lo que traes, pero que la gente tenga ese cambio en su vida, me diga o no me diga, pero tenga ese cambio en su vida, se me hace fabuloso, se me hace bien, bien interesante, porque yo también estoy teniendo el cambio, ¿no? Cada que alguien en el grupo me dice, no, la composición áurea la inventaron los griegos, y tú y vuelves a revisar y dices, no, sí, no la inventaron los griegos, es algo muy moderno, y buscas el libro y encuentras, ¿no? Entonces tú también tienes un crecimiento en esas discusiones, y yo he crecido muchísimo con el grupo, como cuando pones tus fotos a discusión y no te gusta que te digan que están bonitas, sino que te las acaben, que te las destrocen, y está mal esto y esto y esto y esto. Yo, a raíz de que empecé a hacer eso en grupos donde yo veía fotógrafos de muy buen nivel, yo tuve un avance que realmente a mí me impresionó cómo di ese avance a partir de que empecé a hacer eso, donde yo veía grupos de fotógrafos que de repente te discutían temas de gramática visual, de semiología, de todo eso. Ponía mis fotos y les pedía que las destrozaran, ¿no? Que me dijeran todos los detalles, y pues estabas atento, entonces vas recibiendo esa retroalimentación y vas creciendo. Lo mismo en lo técnico, cuando alguien te habla acerca de semiología, de arte, de corrientes, de todo esto, pues tú vas teniendo un crecimiento bien interesante. Pero si nos mantenemos nada más preguntando cuál es la buena marca de objetivo, o qué opinamos de la T6,
pues no vamos a avanzar. Por eso pues es necesario darle esas inyecciones de drama y de conflicto y crear esas discusiones, pues para que podamos crecer todos, ¿no? Porque, insisto, yo el que más crezco, porque también me confronto con la seguridad que tengo de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, 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 justo tiraste otra de las últimas polémicas, lo de la composición áurea. Que me acuerdo de esa que yo dije, yo a veces creo que le rebusca mucho la vuelta para encontrar una composición y compartir una imagen que estaba dividida en 1000 puntos más o menos. Ahí te va cómo funciona lo de la composición áurea. Y yo cuando estaba estudiando antropología visual, como parte de la fotografía, uno de los antropólogos me decía que habían hecho una antropología urbana de las tapas de los refrescos, que aquí en México se llaman corcholatas, de las tapas de los refrescos de cristal, de gas, que encontraban en la calle. Y que a raíz de una interpretación de esto descubrieron que ciertas marcas de refrescos eran consumidos por los reyes, por los sacerdotes, y otras marcas de refrescos eran consumidas por el público en general. Entonces las marcas más populares eran las que consumía el vulgo, y de las marcas que menos encontraban estas tapas eran los que consumían los sacerdotes y los emperadores, ¿no? Totalmente equivocado a lo que realmente sucede con los refrescos, como se llama en México la Coca-Cola y la Fanta y todo esto. Bueno, con la composición áurea sucedió exactamente lo mismo. Hubo un tipo que vio la composición que utilizaban los griegos en la arquitectura e hizo una tesis de qué era lo que estaban haciendo. Después llegó otro tipo y el primero hizo un libro que se llama La curva de la vida, y después vino otro que hizo el vaso griego, y de ahí salió la composición dinámica. Y esas que son un montón de triángulos, ¿no? Salió de gente que interpretó lo que hacían los griegos. ¿Puede ser cierto? Sí. ¿Puede ser atinado? Total. Pero ni la ley de los tercios, ni Fibonacci, ni todo esto tiene que ver que lo inventaron los griegos. Los griegos lo que usaban es que utilizaban las dimensiones del cuerpo humano. Sí. Entonces, si usas las dimensiones del cuerpo humano para hacer arquitectura, pues obviamente utilizas el número de oro, pero ellos no, porque lo estuvieran haciendo así, o por lo menos no hay prueba de que ellos hayan dicho, hay un número de oro. No, ellos utilizaban el cuerpo humano como buenos clásicos. Ellos utilizaban el cuerpo humano y de ahí proyectaban las dimensiones, ¿no? Es como si tú utilizas un 16 por 9 y lo usas a la mitad, y pues nada más estás partiendo el 16 por 9, pero no porque hay un número matemático, no, nada más porque agarraste un formato que ya estaba y lo partiste a la mitad. Igual, si agarras partes del cuerpo humano y con base en este brazo haces una puerta, y con base en mi cara haces un atrio, pues obviamente después cuando le aplicas la composición áurea, pues obviamente va a cuadrar, ¿no? Y si le aplicas Fibonacci, va a cuadrar, pero no hay ninguna prueba de que el video del Pato Donald sobre las matemáticas haya sido real, ¿no? Y nada más es una teoría que se inventó después, pero como bien dices, a veces está forzado, y hay incluso era la discusión con un colega de Chile, que él decía, es que en cine utilizan la composición áurea, y yo le decía, pues yo cuando estoy operando estoy componiendo en mi viewfinder el title save, el action save, antes para televisión, para Blu-ray y para cine. Entonces, ¿en cuál utilizaba composición áurea? ¿No? Claro, y después, sí, cuando metes el formato de cine a televisión de la de antes, pues acomodaban la pantalla para que se vieran los personajes, ¿no? Entonces,
pues ahí, ¿cuál composición áurea, ¿no? Entonces, alguien pintó un cuadro muy bonito, tal, se lo entregó a su cliente, el cliente no le cupo donde lo iba a poner, lo recortó. Le pones composición áurea y queda. Entonces, la composición áurea ¿de quién? Del que lo cortó. Claro. ¿No? Son ese tipo de interpretaciones. Se me hace muy interesante utilizar los tercios, los originales, no los nuevos, porque eso de los novenos es también una invención de 1970. Utilizar los tercios, utilizar la composición áurea, utilizar la composición dinámica, pero para pensar la imagen, ¿no? Para detenerte un segundo y no nada más disparar, ¿no? Sino para pensar la imagen, ¿no? Pero ya de que ahí de repente le atribuimos como ciertos valores mágicos que por eso es estéticamente mejor y todo, pues yo tendría mis dudas y pues sería bien fácil hacer la prueba, ¿no? Tráigale al cliente una foto con composición áurea y una foto con cuadrantes y a ver cuál le gusta más, porque si la composición áurea fuese real, no dependería del conocimiento artístico del cliente, sino claro, naturalmente le parecería perfecta, ¿no? Claro, y entonces, cuando el cliente toma foto, pues todos tendrían composición áurea, porque naturalmente le parecería mucho más agradable y no utilizaría el personaje centrado en la imagen. Digo, sí, por poner ejemplos burdos, pero es eso, sobre todo conocer de dónde vienen las cosas. ¿Te gusta la composición, la ley de los tercios? Ok, pero ¿sabes de dónde viene? ¿Sabes cómo se originó? ¿Sabes realmente qué dice el texto? Y no tienes que investigar mucho más. En el grupo yo puse el texto original, donde dice cómo se originó, cómo se lee, quién la creó. Ahí están los textos originales, ¿no? No hay que buscar tanto. Pero dices, ok, la composición de la ley de los tercios, no me gusta eso de ley, pero por eso le digo la de los tercios, son 3 franjas así o 3 franjas asá. No hay más, ¿no? La usas, qué bien, pero sabes de dónde salió y evitamos los prejuicios de los celulares, de la composición áurea, de la ley de los tercios, todos esos prejuicios que creo que son las que más arruinan a la fotografía y la cultura visual. Entonces, es eso, me dices que tú eres fan, porque salió uno que era fan del cuadrado. Me pareció una composición que hizo con triángulos basados en el cuadrado y era 1.44. Uh-huh. Ok, sensacional, pero sí sabemos de dónde salió. O sea, no, es que es composición áurea. No, papá, eso no es composición áurea, ¿no? Y eso no lo inventaron los griegos. Lo inventó tal, y qué padre que lo uses y que te guste y que te funcione, pero saber de dónde salieron las cosas y no estar nada más diciendo como mitos que se van extendiendo y extendiendo y extendiendo. Bien, bueno, más claro, imposible. Cualquier cosa, el grupo se llama, para los que estén viendo y quieran entrar, se llama Asesoría Fotográfica, lo buscan en Facebook y ahí están todas las datas magníficas que deja siempre Omar. Sí, están Asesoría Fotográfica, que a mí se me hace un excelente grupo. He estado en varios, me han corrido de varios, me he peleado de varios. De repente aparezco en algunos otros, pero pues yo soy fan de Asesoría Fotográfica porque creo que se ha logrado mantener, pese a los malos ratos y malos tiempos que hemos tenido a veces por diferentes motivos, creo que hemos logrado mantener un caudal de información bueno, un ambiente bastante seguro y bastante agradable, y estamos, a pesar que somos un grupo de administradores bien pequeño, creo que estamos muy ahí al pendiente de lo que está sucediendo, y por eso yo me siento tan cómodo en el grupo, y siempre hay un montón de gente dispuesta a participar, que hasta yo de repente me tengo que detener no, espérate, ya otros contestaron, ¿no? Ya, no le muevas más.
o estar borrando respuestas de gente que contestó cosas que dices, no, esto nada más nos va a confundir al personal, al respetable, entonces hay que borrarlos. Y también pues en mis redes sociales, que la verdad a raíz de la pandemia no he pelado mucho, no he mantenido muy actualizadas, pero pues también ahí estoy subiendo contenidos, ejercicios, información, todo esto, tanto en Facebook como en Instagram, pues realmente puras imágenes, ¿no? Pero creo que es interesante eso, que hay muchos grupos de fotografía, pero pues me he recorrido varios y realmente este es de mis grupos favoritos, tanto que sigo ahí y hasta la fecha no me han sacado, que eso ya es ganancia, ¿no? A pesar de que se ha pedido mi cabeza varias veces. Sigo aguantando, pero pues es parte del show y del crecimiento personal, ¿no? También a saber lidiar con ese tipo de cosas. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, así que te agradezco por tu tiempo, por sumarte, sobre todo, que a compartir y dar toda esta información que bueno, vos dijiste que te gusta compartirla, así que genial, pero gracias por el tiempo, que no es lo mismo compartirla en Facebook y que quede para todo el mundo a tomarte el tiempo de sentarte y charlar acá en un cara a cara digital, por así decir. Así que, bueno, muchas gracias a vos, Omar. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo siempre estoy bien puesto para este tipo de charlas y de repente sí es mucho más fácil explicar ciertos conceptos cuando los dices así más largo, más en voz, más en vivo, aunque pues obviamente no me guste aparecer a cuadro, pero pues ni modo, ¿no? Aquí yo estoy para lo que necesiten y cuando me inviten para discutir cualquier otro tema, que hay muchos y mucho más interesantes que los que discutimos ahora, yo puesto para este tipo de discusiones. Buenísimo, bien. Esperemos que el próximo sea en persona, a ver si puedo ir yo para allá o venís vos para acá. Con gusto. Hace poco íbamos a hacer una película allá. Ajá. Y nos cambió la vida. Sí. Pero bueno, vienen cosas bien interesantes el próximo año. Entonces, pues veamos qué nos depara. Bien, bueno, a toda la gente que está al otro lado también le agradezco que estuvieron acá escuchando y comentando algunas cuestiones. Así que bueno, gracias a todos. Nos vemos conmigo la semana que viene a eso de las 6 horas Argentina. Nuevamente gracias, Omar. Nos vemos.